Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes 20 de octubre de 2017 con Ana, cumpleañera Ribeiro. Buen día. Buen día. Mauricio. Ya un poco más vieja y cascada. Oh. No, está bien. Mauricio Regalero Rosenkopf. Presente. Gonzalo Diplomático Pérez del Castillo. Muy buenos días. Y Juan Escéptico Grompone. Buen día. Escéptico. ¿Todo pronto? El tema que nos toca, sí. Vamos al primero de nuestros temas. Hace 100 años, Rusia era escenario de uno de los momentos clave de la historia del siglo XX, la Revolución Bolchevique. Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять... ¿Qué es el poder soviético? ¿En qué consiste la esencia de este nuevo poder que no quieren o no pueden comprender aún en la mayoría de los países? Preguntaba en esta grabación Vladimir Lenin, padre, estratega y líder de esa revolución. Este es un registro de 1919. Ya habían pasado casi 2 años de la Revolución de Febrero, cuando cayó el zarismo y se instaló un gobierno provisional, y de la Revolución de Octubre, que tuvo lugar el 25 de octubre de 1917, según el calendario juliano, o el 7 de noviembre, según el gregoriano. Esa fue la segunda fase de la revuelta y derivó en el inicio de la guerra civil y la creación de la Rusia soviética. Inauguró la era comunista y propició transformaciones drásticas en todas las esferas de la vida social, cultural y política del país, bueno, y con impacto en el resto del mundo. Hoy, en la mesa, nos detenemos en este aniversario. Estaba pendiente hace tiempo. Juan era uno de los más insistentes. Te damos la palabra a ti, entonces arrancamos por ahí. Muy bien. Yo voy derecho, sí. La Revolución Rusa fue consecuencia de 3 errores de Lenin. Primer error, seguir al pie de la letra el plan del manifiesto comunista, que proponía la estatización completa de todo. Segundo, pensar que el partido es la vanguardia de la revolución y que la revolución ocurrirá, y no que la revolución ocurrirá cuando el capitalismo se agote a sí mismo, como decía el mismo manifiesto comunista. Y tercer error, creer que la Primera Guerra Mundial era la demostración que el capitalismo estaba agotado y que por eso la única solución que tenían era matarse entre ellos. Es decir, la existencia de la guerra mundial era la mejor demostración de que el capitalismo estaba agotado y entonces había que hacer la revolución. Lenin creía en que la voluntad de los militantes del partido pasaba por encima de la economía, contradiciendo abiertamente a Marx y al Capital. Lo mismo que Gramsci, su directo alumno. Por el contrario, los socialistas alemanes, de Rosa Luxemburgo, la principal, a la cabeza, decían que Lenin estaba equivocado y que eso no iba a conducir a un disparate. Por supuesto, el asunto se zanjó muy fácil porque a Rosa Luxemburgo la mataron. 70 años después se demostró que tanto Marx como Rosa Luxemburgo estaban en lo cierto, en tanto que Gramsci y Lenin estaban equivocados. Y esta es mi primera parte de la intervención. Como puntapié inicial, supongo que los dejó pensando y dudando. ¿Quién arranca ahora? ¿Quién toma la posta? No. El ruso se reía, no sé qué hizo. ¿Por qué te reías? A mí me resulta fascinante escucharte, porque uno siempre ve, se abren las carteras y no sabes qué bicho sale. Es la primera vez que oí que la Revolución Rusa es producto de 3 errores de Lenin. Eso me parece fantástico. ¿Sí? Forma parte de una literatura fantástica. Es decir, ¿por qué? Creo... Porque el que tenía que haber conducido eso, por lo visto, es Boris Christoph. No sé, a ver, ¿van a seguir con esa discusión? Era búlgaro, Boris Christoph es búlgaro. Sí, Christoph es búlgaro. Y yo estoy a la expectativa de su segunda intervención, de tu segunda intervención, porque sé que pensaste mucho más y anotaste mucho más, y estaba muy interesado, y además largás nombres
hablas de Rosa Luxemburgo, pienso en Carlos Levnik, pienso en la Revolución Alemana del 19, pienso en todo eso a la vez, pienso en lo que pasaba en Rusia cuando se produce el alzamiento de la Segunda Guerra Mundial. Yo sé que todo eso lo tenés vos ordenado, estudiado y sabido, y entonces vengo acá a sentarme con la expectativa de que mi cerebro se convierta en una especie de juegos artificiales, recordando cosas que en principio comienzo a recordar, pero estoy esperando de tu informe, digamos, camarada Tovarish Grompone. Ana, hacemos un poco pongo orden, mientras ellos pongo dos orden sigan acá, Emiliano. en el tiroteo. Sí, poné orden, datos, Pongo algunos orden. datos, ubiquémonos justamente 100 años atrás. Ahí está. Yo creo que lo que hay que pensar es que estamos a 100 años, o sea, las efemérides siempre suelen ser una instancia de evaluación y un siglo pone mucha agua en el medio de hechos importantes. El hecho sin duda fue importante, cae un régimen que se había mantenido al margen de toda la evolución política del resto del continente europeo y que mantenía una monarquía absoluta con características medievales, en una cultura, por otra parte, curiosamente afrancesada. Entonces ahí vea una familia de los zares con muchísimo poder en un país que tenía el intento de industrializarse, una modernidad extraña y refinada, pero un sistema medieval de explotación de los campesinos, que eran, por otra parte, la mayoría notoria, y eso iba en contra de todo pronóstico de que cuando se hiciera una revolución anticapitalista se iba a hacer en base al desarrollo del sistema capitalista y cierta maduración y la existencia de una clase obrera que fuera capaz de pegar el salto y hacer la revolución proletaria que se supone que iba a llevar a un nuevo estadio civilizatorio y a una definición en contra del sistema capitalista. Rusia, hace Sucede 100 años todo lo no era contrario. ese caso. No era ese caso, sucede todo lo contrario, se convierte en una revolución paradigmática que por otra parte tiene un resultado de poderío muy grande por un camino que luego se criticó mucho, ¿no? Cómo se hizo ese salto hacia la modernización y a la industrialización y a qué precio se hizo, y se convierte en la superpotencia que todos sabemos que dividió al mundo en dos mitades, la defensa del sistema capitalista a ultranza en manos del imperio norteamericano y la defensa de la alternativa comunista en manos del imperio soviético. Ambos imperios y ambos prorrogando, intentando liderar el poderío mundial. A 100 años de esa instancia, Rusia ya no es comunista en términos ortodoxos de lo que eso significaba, ha hecho una reconversión al sistema capitalista, pero el sistema sistema comunista supo ser más que Rusia, ¿no? Mucho más que Rusia. Pero armó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque fue desde el principio una revolución que se exportó en aras del internacionalismo implícito que tenía la ideología, ¿no? Los obreros del mundo deben unirse, por lo tanto esto puede exportarse al rincón del planeta que sea. Un siglo después, la ex Unión Soviética, con el corazón ruso firme y con la pérdida de los bordes de lo que fue el imperio, que fue lo primero que se soltó cuando el sistema cae por una especie de autoimplosión, está en manos de una reconversión capitalista que ha hecho con éxito. De hecho, los millonarios rusos son los que compran propiedades más caras en Marbella y otros sitios deliciosos de Europa, y eso es un índice de la reconversión económica, pero se mantiene el viejo partido al frente y hoy está en un brete ¿Cómo que se bastante... mantiene el viejo partido? Claro, la estructura política, las personas. Y la estructura política, Putin es un ex KGB, claro. Si es que uno puede ser ex cuando es KGB, no sé si hay se divorcio Es una posible. buena pregunta. Es una Eso militancia es una cosa que ávida. siempre me queda la duda, ¿no? Como la presidencia Entonces, de Duvalier, no han ávida. caído algunos principios, se ha mantenido cierta retórica de aquel intento de romper con el sistema capitalista, hay una reconversión por dentro, hay un intento de volver a tener el poderío imperial que se tuvo que no. Entonces, el mundo entero mira aquel espectáculo con curiosidad, y lo curioso es que en el resto del mundo hacemos encuentros para recordar lo que fue y evaluar lo que fue, y ellos miran para el costado porque esta efeméride es especialmente molesta para la Rusia actual. No es.
No sé si puse en orden o desordené más. Pusiste algo de orden. Algo, no mucho. Ahora sigue Gonzalo Bueno, la tarea. yo creo que, como decía Edmund Wilson, es muy fácil idealizar las revoluciones que suceden en países ajenos. Es decir, todo el mundo tiende a idealizar lo que sucede, las revoluciones, pero siempre que no sean en mi país, porque son realmente muy molestas cuando suceden en el país tuyo. Bueno, entonces así, Lafayette idealizó la Revolución Americana, llevó las ideas a la Revolución Francesa, que a su vez fue idealizada por el resto de Europa como Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la primera Declaración Universal de la historia, es decir, que era para todo el mundo. Y así sucedió también con la Revolución Rusa, que venía a crear la primera sociedad realmente humana de la historia. Y después nosotros en América Latina. ¿Cómo la primera sociedad realmente humana? Claro, porque no iba a ser una sociedad donde el hombre iba a ser explotado por el hombre, sino que iba a ser una sociedad en que todos los hombres iban a compartir la riqueza del país, de la revolución. Y después nos pasó lo mismo en América Latina con la Revolución Cubana y el hombre nuevo y todo eso. Es decir, es muy fácil idealizar. Sin embargo, yo creo que la Revolución Rusa se puede ver o como lo hacían Juan y el ruso en aquella época, es decir, cuáles eran las circunstancias en las cuales surge esta revolución, o también, como decía Ana, mirando a 100 años de distancia y ver qué fue lo que sucedió. Y yo creo que en la Revolución Rusa, como en todos los demás casos, la cultura de ese país terminó predominando sobre la ideología que motivó la revolución. ¿Cómo es esto? Y sí, del otro lado de la mesa, líderes, Juan te dice que ya no. Lo veo que está cabeceando así ya, lo que va a estar muy bueno porque todos queremos escuchar su segunda intervención. La cultura de los rusos, la forma de gobernar de los rusos, la forma de relacionarse con el poder, fue copiada. Lenin era una persona dura. Lenin fue una persona que no titubeó en hacer matar al zar y a toda su familia, cuando ya, como tú bien dijiste, ya en febrero de 1917 había abdicado el poder y ya no representaba a más nadie. Ya estábamos en otro momento, y lo hizo para mostrar la fuerza de la revolución. Pero Lenin fue una palomita comparado con lo que vino después. Stalin fue uno de los líderes más crueles y despóticos que no tenían nada que envidiarle a los más despóticos de los zares. Entonces, en ese sentido, yo digo, si la revolución marxista se hubiera hecho en Francia o en Alemania, hubiera tenido un derrotero muy distinto, pienso yo. Porque además, yo creo que Marx no escribió pensando en Rusia, como bien señalaba Ana. Pensó en la Europa occidental y cómo estaba evolucionando en Inglaterra y en Alemania. Entonces, yo creo que la revolución fue marcada por las características de ese país y por las características que ese país tenía con el poder, con las relaciones de poder que había en ese país. Y yo creo que eso le dio a la Revolución Rusa todo un derrotero que terminó siendo nefasto, porque al final las revoluciones, como los árboles, se reconocen por sus frutos. Y los frutos de la revolución comunista, en todos los países, en todas las culturas, en todos los continentes en que se dio, fue siempre eso. Fueron regímenes crueles que se basaron en terrorizar a la población que gobernaba. Hay otro fruto, pero primero el ruso. Sí, va el ruso primero. El ruso quisiera hablar. Al ruso no lo vi cabeceando. El ruso, el ruso. El ruso que no es de Rusia, pero bueno. En aquellos días había un desarrollo de un capitalismo inhumano donde Engels denunciaba, y periodistas y escritores de la época, la forma criminal en que se desarrollaba la explotación capitalista en los países que estaban entrando en el capitalismo, donde contabilizaban los niños muertos en las fábricas textiles en Inglaterra,
donde las potencias se peleaban por espacios de colonialismo en Asia y en África, y donde estalla una primera guerra mundial, donde el objetivo es ver qué preeminencia iba a tener cada nación. Entonces los que combatían eran los pobres, los soldados, campesinos, trabajadores. En medio de esa sociedad inhumana aparece ahí el manifiesto comunista de Marx y de Engels, planteando una sociedad más justa, más noble, que el hombre no sea lobo del hombre, digamos, y que por esas asociaciones bíblicas que 2 por 3 traigo, pero esta vez es cierta, como han hecho los primeros cristianos, que decían que cada cual retiraba, que tenían todo en común y cada cual retiraba según sus necesidades. Es en medio de la guerra donde movimientos de raíces socialistas inspirados en la historia y inspirados en el manifiesto comunista entran a organizarse en forma de partido, y cada cual en sus respectivos territorios buscan la forma de una sociedad más justa y más noble. Se produce una conjunción particular en Rusia, donde hay gente con lucidez, con ganas, con espíritu revolucionario. La gente nunca se estabiliza en lo que es en el momento en que comienzan las acciones. La vida tiene un desarrollo, los seres humanos también tienen otro, pero en esa instancia es un movimiento noble que quiere terminar con la explotación irracional del hombre por el hombre. Entonces aparecen pensadores y aparecen organizadores de múltiples nacionalidades, porque Mikoyan era armenio, porque Josep Vissarionovich era georgiano, porque Lenin tenía raíces asiáticas, y porque además Marx era un judío alemán. Lenin también era alemán. Y bueno, y surge una organización que tiene que abrir los graneros para que la gente coma, y tiene que abrir los depósitos de harina para que haya pan en las islas, en un país donde mandaban los kulak, los grandes poseedores de tierra, los grandes terratenientes, donde tenían una aristocracia que, como decía Ana, hablaba como todas las aristocracias europeas en francés. Digamos, poco le importaba el destino de los pobres, con un pueblo que venía con un espíritu guerrero de independencia, como cuenta en La Guerra y la Paz Tolstoy, capaz de expulsar a las tropas napoleónicas de su territorio, como tiempo después tuvieron que hacerlo, y esto le sirvió de raíz a los nazis alemanes y otros nazis que acompañaron esas tropas, porque fueron de Ucrania y de Bulgaria y de España, y los expulsaron. Bueno, entonces prima una opción, es decir, teóricamente podía decir que se desarrollaba después de el capitalismo, tiene que desarrollarse el socialismo y después el comunismo, y por ahí aparece Kerensky, y bueno, y apuntalado se plantea un gobierno, pero determinados los soldados, los obreros, los campesinos, que había fábricas, no como las había en Inglaterra o como las había en otros países, entonces estalla y toman la opción de todo el poder a los soviets. Y ahí se arman, es decir, sin mucho antecedente. ¿Qué quiere decir soviet? Capaz que vale la pena Soviet repasarlo. es asamblea.
el Parlamento. Es una mezcla entre la Asamblea Técnico-Docente y los comités de base del Frente Amplio. Es más o menos, eso es el significado de Soviet. Y bueno. Juan se ríe, Ana se sonríe y el ruso se queda muy serio. No sé por qué. Con humor. Es el caldo de cultivo para ese sol que nos viene alumbrando, que se concentra acá en el Partido Independiente. Qué bien. Bueno, termino esto diciendo, bueno, pero hay que ver que cuando el ejemplo de obreros y campesinos se hacen cargo, asaltan el Palacio de Invierno, 14 naciones capitalistas hacen un bloqueo en la Unión Soviética. Es decir, que si uno no tiene presente esas cosas, da la impresión de que ahí se liberó un nosocomio, un manicomio, y salieron 4 gatos locos a plantear cuestiones abstractas, absurdas. No, ahí hubo un cerco tremendo y una contrarrevolución tremenda de los rusos blancos, y todo eso se gesta en medio de luchas y de batallas. Guambia, porque si vos te salteás todo esto, lo demás es muy sencillo. Hicieron una dictadura, lo peor que le pasó al mundo. Entonces habéis que eliminar todo ese pedazo de la historia que sigue repercutiendo, porque hay países que han usado lo que usó Lenin en los primeros años de la revolución, la nueva política económica, porque volvió a un desarrollo capitalista, porque directamente con el socialismo no se podía construir en ese momento. Exacto. Y eso es tal vez a imagen y semejanza de lo que está pasando en China hoy, donde podrá decir también todo eso hay que desaparecerlo del mapa, daría la impresión, pero es un continente, y aquella semilla que por sus árboles los conoceréis, es hoy el principal consumidor de los productos uruguayos. Bueno. Dice Guillermo, cuando Jorge Valle en el 2000 le pregunta a Jintao, presidente de China, cómo había visto él el efecto de la Revolución Francesa para el mundo, el presidente chino contestó: es demasiado pronto para saberlo. Lo mismo valdría para este tema, agrega. ¿Se puede, antes de que Juan ¿se puede seguir analizando la Revolución Rusa a 100 años de su desencadenamiento? Creo que ustedes vienen dispuestos a seguir. Por supuesto. Pero tenemos una pausa, ya volvemos.